capítulo 1, versículo del 13 al 21. Y dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Bien, pues aquí empieza el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y cuando la palabra empieza por tanto, es una locución que te está refiriendo a lo que ha dicho anteriormente. Está diciendo, por tanto, sobre la base de lo que he dicho antes, ahora te digo esto. ¿Y qué es lo que nos dijo anteriormente? Pues anteriormente nos dijo que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que nuestra fe será sometida a prueba como el oro, que esas pruebas las pasaremos porque Dios nos da la salida, juntamente con la prueba nos da la salida. Él nos limpia de toda impureza que haya en ese oro y le damos la gloria de Dios. Brillamos como el oro para la gloria de Dios. Y también nos dijo que los profetas indagaron acerca de la salvación y no se la reveló a ellos, sino que nos la reveló a nosotros. Ellos indagaron buscando esas profecías y nosotros tenemos el privilegio de ser los receptores de esa profecía. Sabiendo todo esto que ha dicho, ahora dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bien, gracias. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio. ¿Pero qué quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Como sabéis, en la antigüedad y todavía hoy en día, en el mundo árabe, visten túnicas blancas, muy bonitas, muy resplandecientes, pero con esta túnica no pueden correr, no pueden trabajar. Nosotros decimos aquí, vamos a remangarnos las mangas, venga, vamos a empezar la faena. Pero para ellos, ceñirse los lomos era una muestra de estar preparado. Entonces nos está hablando de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Remangarse y que venga, vamos a trabajar, estar preparado. Un ejemplo lo tenemos en Éxodo, en el versículo 11, hablando de la Pascua del Señor. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La tenían que comer corriendo, pero tenían que comerla corriendo apresuradamente, pero también estando preparados, con los zapatos puestos, ceñir los lomos, se recogían la túnica, se la amarraban, se ceñían los lomos y estaban preparados. ¿Está puesto el lápiz? ¿Sí? Pues no cambia. Está encendido. Bueno, ¿me lo puede cambiar? ¿Me puede pasar una? Gracias. Bien. Pues eso es lo que significaba ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos, recogerse la farda, recogerse la túnica y estar preparado. Preparado porque tenían que salir corriendo. Eso significa
literalmente. Pero espiritualmente significa estar preparado mentalmente. Prepárate, remángate, pero prepara tu mente en la palabra de Dios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate en la palabra de Dios. Quiere decir que sujetemos nuestro entendimiento. También nos dice que seamos sobrios, que tengamos dominio propio y claridad, que pongamos nuestras prioridades en orden. Pongamos nuestra prioridad en orden. Me voy a olvidar de la presentación porque si no... Ahí está. Ceñid los lomos para el servicio. Significa que nos preparemos, que sujetemos nuestro entendimiento, que no dejemos pensamientos sueltos por ahí, sino que lo amarremos y lo sujetamos a la palabra de Dios. Que sujetamos esos pensamientos a la palabra de Dios. Muchas veces nos vienen pensamientos por aquí, por allí, del mundo, pasiones, como eso Luis antes hablábamos de fútbol, ahora hablamos del Señor. Pues esos pensamientos, recogerlos, cuando vengan malos pensamientos, recogerlos y pasarlos por la palabra de Dios. Significa estar preparado mentalmente, preparado en la palabra de Dios. En Colosenses, capítulo 3, versículo 2, nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concéntrate, prepárate, cíñete mentalmente en la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así como una brújula siempre está mirando al norte, la ponga para donde la ponga, el creyente tenemos que estar mirando siempre a Cristo, mirando siempre arriba, mirando siempre al cielo y esperando su segunda venida cuando Él sea manifestado de nuevo. Y nos sigue diciendo: no os conforméis a los deseos que tenéis antes, estando en vuestra ignorancia. Si has sido nacido de nuevo, si has conocido al Señor, no camines, no sigas conduciendo con esos pensamientos que tenía anteriormente de conocer a Cristo, con esos pensamientos que estaban en vuestra ignorancia. No conforméis a los deseos que tenéis antes, ni a los pecados que andabéis antes. Ahora renovar vuestra mente, ceñid los lomos, preparad tu entendimiento y tus pensamientos que están por ahí sueltos a la palabra de Dios. Cíñelo a la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conforméis al mundo, no conforméis a lo que el mundo enseña, no conforméis a las pasiones juveniles, no conforméis a lo que trae el mundo, las impurezas, sino renovad vuestro entendimiento, porque habéis sido renovados, habéis sido comprados con la sangre de Cristo. Renovad vuestro pensamiento con la palabra de Dios. Y cada día renovar nuestro pensamiento con su palabra, leyendo la palabra, renovando esos pensamientos que antes andábamos en ignorancia, ahora someterlo a la palabra de Dios. Someterlo a la palabra de Dios. La santidad comienza en la mente, porque las decisiones que tomamos las tomamos con la mente. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que dejar de pensar en las cosas que hacíamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ahora no estamos en ignorancia, ahora tenemos conocimiento. Ahora tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, porque antes, cuando estábamos en ignorancia, pues hacíamos las cosas sin saber lo que hacíamos. Pero ahora no, ahora somos conscientes de lo que hacemos. Ahora tenemos esa responsabilidad y somos conscientes de ello. Renueva tu pensamiento con la palabra de Dios, conforme a la santidad de Cristo, en lugar de pensar en las pasiones del mundo. Y esto nos lleva a la exhortación del versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Está diciendo, deja de pensar como pensabas antes. Ahora no estás viviendo en ignorancia, ahora estás viviendo en el conocimiento de Dios, ahora eres hijo de Dios. Desesa esos pensamientos, sujétalo a la palabra de Dios, prepara tu mente en la palabra de Dios y desesa lo malo.
Dios es santo, y por tanto quiere que sus hijos seamos santos. Quiere que reflejemos la santidad de Dios. Quiere que nos apartemos de lo que no agrada a Dios. Ser santo en vuestra vida significa apartarse de los deseos que tenéis antes. Antes andábamos en ignorancia, ahora andamos en conocimiento de Dios. Y el apóstol está haciendo referencia al Levítico, en el capítulo 11, versículo 44, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es un mandato que tenemos que apartarnos de las cosas. Pero ¿qué significa ser santo para nosotros? ¿Qué significa? Significa ser apartado, separado. Pero ser apartado y separado con un propósito único y especial, que es para darle la gloria a Dios, ¿no? Vivir como a Dios le agrada, dejar todo lo que no le da la gloria a Dios y vivir una vida como Él le agrada. Por ejemplo, el matrimonio se le llama santo matrimonio. ¿Por qué se le llama santo matrimonio? Porque un hombre y una mujer se separan de su padre, de su madre, de su familia respectivamente, y se unen como un matrimonio único y especial. Se separan de la familia que tenían anteriormente. Por eso es un santo matrimonio, porque son separados para unir una nueva familia. También a la Biblia se le llama la Santa Escritura. ¿Por qué se le llama la Santa Escritura? Pues porque son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo y han sido apartadas de toda literatura, de todo libro de origen humano. Son sagradas escrituras porque no tienen nada que ver con todo lo escrito que hay en la humanidad. Y lo mismo pasa con su pueblo. Somos apartados para la gloria de Dios. Dios quiere que vivamos vidas santas, vidas apartadas. Remángate las mangas, era el primer apartado. A ver si esto funciona. Remángate las mangas, ahí estamos. Estamos para trabajar, estamos preparados. Nos remangamos la túnica, nos preparamos mentalmente. Esos pensamientos que revolotean alrededor nuestro, los sujetamos a la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos y vuestro entendimiento. Todo pensamiento sujeto a la palabra de Dios. Me voy para atrás. Bien. Pues bien, remángate las mangas, es el primer apartado que estamos viendo. Prepara tu mente, sé sobrio y está en alerta, no vuelva a los deseos antiguos, pecaminosos, y vive en santidad. Bien, conduce en temor. Versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si vamos a tener a Dios como nuestro Padre, a nuestro Padre, ¿qué le debemos? Respeto y obediencia. Tenemos que respetar a nuestro Padre y vivir en obediencia. Y sabiendo que dice que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como en la autovía cuando vemos la Guardia Civil delante, ¿no? Conducir en temor. No con temor, sino en temor, en el temor de Dios reverente. Cuando vamos por la autovía vemos la Guardia Civil, quitamos el pie del acelerador. Porque si nos pasamos, ¿qué nos pasa? Que nos multan, ¿no? Nos paran, nos echan a la derecha y toman multas. Pues así tenemos que conducirnos en nuestra vida. Y vamos a ser juzgados, un día vamos a ser juzgados, según la obra de cada uno. Mira lo que dice, un día daremos cuenta delante de Cristo. No será un tribunal, no tiene nada que ver con la salvación o la perdición,
Solamente los creyentes salvos pasaremos por ese tribunal, que se llama el bema. La palabra bema, pero antes de explicarla, dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes, todos los salvos. Los no salvos no pasarán por ese tribunal. Pasaremos solamente los creyentes. Para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No aportamos nada a nuestra salvación. Dios nos da ese regalo, es un regalo, es un don de Dios que nos da. No lo merecemos y nos lo da. Pero esto que está hablando aquí es la obra que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha preparado una serie de obras en nuestras vidas, de antemano la ha preparado para que andemos en ella. Y según lo que hagamos estando en el cuerpo, seremos juzgados y recibiremos recompensa de lo bueno que hayamos hecho o de lo malo que hayamos hecho. Aquí lo dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que según ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Este tribunal es una metáfora. La palabra griega del original significa bema, el bema. El bema de Cristo es el tribunal de Cristo. Y para nosotros es un podio. La palabra bema literalmente significa un perdaño alto, donde los atletas griegos, cuando corrían la Olimpiada, los que vencían subían al podio. Para nosotros, bema, el bema, palabra griega, para nosotros es podio, un escalón alto donde recibían la corona o la medalla de oro cuando conseguían la victoria, ¿no? Pues todos vamos a pasar por ese tribunal, todos vamos a pasar por ahí. Y Dios nos va a dar, repito, no tiene nada que ver con la salvación. Solamente los creyentes pasaremos por ese tribunal, porque Dios ha preparado esa obra para que anduviésemos en ella de antemano. Y lo dice aquí. Y según lo que hayamos hecho en la tierra, Cristo nos va a recompensar, según las obras que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Conduce con temor, no a fin de miedo, no como este que tiene una cara de miedo, sino como este que va el profesor de autoescuela al lado, guiando al que se va a sacar carnet, va conduciendo, no con miedo, pero va conduciendo teniendo respeto, reverencia por la circulación, por no tener un accidente. Pues así tenemos que conducirnos en nuestra vida, con temor reverente, con respeto hacia los demás que están en la circulación, sobre todo respeto a Dios, no conducir a 140 o 150 solamente cuando no hay guardia civil, sino teniendo temor porque Dios nos está vigilando, Dios nos está viendo, a Dios no se le escapa nada y todo lo está viendo. Y pasaremos por ese tribunal. Lo vuelvo a repetir, ese tribunal no tiene nada que ver con la salvación. Ya somos salvos, solamente los salvos pasaremos por ese tribunal para recompensarnos lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si sabemos que un día vamos a dar cuenta a Dios, por lógica, ¿cómo debe conducirte? Ya eres salvo, la salvación no te la va a quitar nadie. Ya eres salvo, pero tú no puedes vivir tu vida como tú quieras. Te tienes que sujetar a la palabra de Dios, desechando los pensamientos anteriores que teníamos en nuestra ignorancia, sometiéndolo a la palabra de Dios y viviendo con temor y con reverencia. Si sabemos que un día llegaremos al cielo y pasaremos por el tribunal de Cristo y nos va a juzgar según la obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala, ¿cómo te vas a conducir? ¿Cómo vas a caminar por esta tierra? Porque también dice, condució en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Un peregrino no carga su mochila con 50 kilos,
Los peregrinos que van al Camino de Santiago la llevan ligera, de carga. Cuanto menos carga lleven mejor. Entonces nos compara como peregrinos en este mundo. No tenemos que amar las cosas del mundo, sino mirar las cosas del cielo. Y no cargar nuestra mochila con las cosas del mundo como la gente que no conoce al Señor, sino llevar una mochila ligerita, con todo lo necesario, con el agua, con el bocadillo, pasar días. Y la muda para cambiarnos esa noche cuando lleguemos a la siguiente pensión. Tenemos que conducirnos en temor, con respeto, sabiendo que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que pasar por esta vida dándole la gloria a Dios y conducirnos con respeto. Un día seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la salvación, solamente los creyentes pasaremos por ese tribunal. Y vive con reverencia en tu peregrinación. Y el tercer punto, agradecido por el rescate. Dice los versículos del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, pues aquí nos está recordando que Dios nos ha rescatado, Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de una vida vacía, sin sentido, sin propósito. Nos ha rescatado de esa vida que antes teníamos y nos ha dado un propósito para vivir en esta vida. Y no ha pagado ese rescate con cualquier cosa, con oro o plata, con cosas corruptibles, con cosas que se van a deteriorar con el tiempo, sino hemos sido rescatados, hemos sido salvados con la sangre preciosa de Cristo, que hace un momento estábamos recordándolo en la Santa Cena, ¿no? Fijaros cuál fue el precio de rescate por nosotros, tu propia sangre. Y no solamente eso, dice que ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba destinado para salvarnos con la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Esto es una maravilla. A mí esto, yo me tuve que parar aquí y reflexionar, meditar, darle las gracias a Dios, porque antes... Gracias, Urbano. Esto es una maravilla. Antes que Adán y Eva pecaran, antes de la creación del mundo, lo dice aquí, en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva pecaran, ya estaba preparado Cristo para morir en la cruz por nosotros. Esto nos habla de que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Muchas veces he escuchado que Dios tuvo un plan B, porque el plan A falló. ¿De verdad pensáis que el plan A de Dios falló? Dios solamente tiene un plan. El plan A. Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. A nuestro ojo podemos pensar que
Como el plan A le salió mal, como Adán y Eva pecaron, pues puso un plan B. No. Dios solamente tiene un plan y es el que está desarrollando a lo largo de la historia. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Por eso, Cristo ya estaba preparado para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo, Dios es soberano y Dios no se equivoca. Dice versículo 21, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios, Padre, cuando recibió a Cristo, cuando ascendió a los cielos, le dio la misma gloria que tenía antes de que estaba con el Padre, desde antes de bajar a la tierra. Lo glorificó. Y sabemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios, con su gloria que tenía antes de venir a la tierra en rescate por nosotros. Cristo está en gloria. Sabiendo todo esto, ¿cómo nos vamos a conducir por la autovía? ¿Cómo vamos a conducirnos por la calle? ¿Cómo vamos a conducirnos en el trabajo, en la universidad, en el instituto, con los vecinos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo te vas a conducir sabiendo todo esto? Pues he dado algunas pistas. Preparando tu mente, sujetando tus pensamientos que revolotean por ahí a la palabra de Dios, remangándote las mangas, recogiendo de tu túnica o tu farda, para estar preparado mentalmente para someter tu pensamiento a la palabra de Dios. Estando sobrio, no borracho. Estando sobrio, pero no borracho espiritualmente, sino está concentrado en la palabra. Internet y YouTube es una bendición, pero también nos puede emborrachar, porque tenemos que saber a quién escuchamos, tenemos que tener buenas referencias de las personas que podemos escuchar. No escuchar por escuchar, sino siempre sometiéndolo a una criba, sabiendo quién está hablando, a qué iglesia va, qué doctrina tiene, y nos podemos emborrachar espiritualmente acusando a uno, acusando a otro, siempre siendo sobrio, con claridad, sabiendo lo que le agrada a Dios. También otra pista es poniendo nuestra mirada en los cielos, poniendo nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba, y esperando con fe y con esperanza su segunda venida. Y recordar, la santidad comienza en la mente, porque en la mente es donde tomamos nuestras decisiones. Cuidado con lo que vemos, especialmente cuando estamos solos. El TikTok, el YouTube. Cuidado con lo que vemos, sobre todo los hombres, también las mujeres, pero sobre todo los hombres, con imágenes sensuales, atractivas, picaronas, que nos pueden hacer llevar a cometer pecado. Las mujeres también. Cuidado con lo que vemos, especialmente cuando estamos solos. Mira lo que dice Job 31, versículo 1, dijo: hice mi pacto con mi ojo. ¿Cómo pues iba yo a mirar a una virgen? Y en la nueva versión internacional, que nos ayuda un poquito más a entenderla y es una traducción fiel, dice: yo había convenido con mi ojo no mirar con lujuria a ninguna mujer. Cuidado con lo que vemos. Renovando siempre nuestra mente, sometiéndolo a la palabra de Dios. También sabemos que seremos un día juzgados por ese tribunal de Cristo. Un día pasaremos por ese podio y nos dará Cristo nuestra recompensa. De lo que hayamos hecho bien nos dará recompensa, nos dará una corona de oro, una corona que esa corona es para echarla a los pies de Cristo. Pero también te va a recompensar a lo malo. Por ello, debemos de conducir con temor, no con temor, en temor reverente de Dios,
Debemos conducirnos en ese temor, en ese respeto. Y sobre todo tenemos que darle las gracias a Dios. Tenemos que darle las gracias a Dios porque nos ha rescatado desde nuestra más vana, vacía, sin sentido, manera de vivir. Y nos ha rescatado del pecado, nos ha limpiado ese pesebre que decía Pepe antes, ese corazón, y por su sangre podemos presentarnos ante Dios por la justicia de Cristo. ¿Estás preparando tu mente? ¿Vas a preparar tu mente y la vas a someter? ¿Qué pensamientos te vienen de tu vida anterior, antes de que estabas sin Cristo? ¿Te revolotean algunos pensamientos? Algunas veces te llegan como pajarillos. ¿Te llegan esos pensamientos a tu vida? ¿Intentan volver esos pensamientos? Pues ya no tenemos que andar como ignorantes, como éramos antes. Ahora tenemos conocimiento y tenemos que someterlo a la palabra de Dios. Nuestra vida refleja la santidad de Dios. ¿Te han dicho alguna vez, compañero, vecino, contigo me gusta estar, eres diferente de lo que hay por ahí? ¿Refleja esa santidad como hijos de Dios? ¿Como un bebé refleja las facciones del Padre? Nosotros debemos reflejar los atributos de Dios y la santidad debemos reflejarla. ¿Conducimos bien? ¿Conducimos con temor? ¿Vives agradecido? ¿Vivimos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Él nos ha rescatado, Él nos ha limpiado y Él nos ha presentado delante de Dios por su justicia y podemos estar de pie delante de Dios, vestido con la justicia de Dios. ¿Tienes tu esperanza realmente en las cosas de Dios o en las cosas del mundo? ¿Estás agarrado a esa esperanza bienaventurada, a la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida? ¿Esa es tu esperanza? ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu deseo? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Sometes tus pensamientos a la palabra de Dios? Rescatado de una vida vacía, nos ha rescatado con su preciosa sangre. Dios es soberano. Desde antes de la fundación del mundo Él ya nos ha rescatado. Ya estaba Él preparado. En su plan eterno, Dios no se equivoca, solamente Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y tenemos que tener esperanza en Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y dar las gracias a Dios por su salvación. ¿Tiene algún hermano que quiere orar? En el momento.